que lo que estamos viviendo hoy en día, ya hace mucho que lo hemos vivido. Esta ola de falsos profetas, todo el tiempo lo hemos vivido. Estos profetas de Jeremías, dice que escuchaban a los falsos, a los profetas verdaderos y iban. ¿Qué es lo que hoy en día estamos escuchando? Profetas de Dios, que hay en las redes sociales. Yo voy a las redes sociales, escucho la palabra que tú tienes de parte de Dios y vuelvo y la repito. Pero no va a funcionar nunca. Ahí entran entonces los traumas en el evangelio. Cuestiono a Dios y le digo, Dios, ¿por qué tú no cumpliste aquella profecía que tú hiciste hace 4 años? Todo lo que Dios habla, todo lo que Dios dice, se tiene que cumplir sí o sí. Tú estás siendo maltratado o fuiste subtrajado por una falsa profecía. Te secuestraron. No te dijeron a ti de parte de Dios lo que te dijeron. Hay profetas que están viviendo de profecías, obviamente hablada del corazón de la gente. Tienen un trabajo, ese es su trabajo. Profetizar conforme a lo que hay en el corazón de aquel que está de aquel lado. Porque ellos nunca ven bendición a los que están aquí en el país con ellos. Es los que están de aquel lado. Los que están de aquel lado comienzan a profetizar hasta que ese nunca se va a morir. Ese tiene la vida eterna asegurada. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión tengo la oportunidad, tengo el honor de estar sentado con un hombre de Dios, mi hermano, mi amigo, el evangelista Hansel, hombre de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Para mí un placer estar aquí contigo. Amén. Ante tanta insistencia. Sí, pero... Dios mío, este hombre, yo le tenía ya un callo ya. ¿Cuándo que vamos a compartir lo que tú tienes? Porque es un hombre que yo sé que tiene mucho que compartir con este mundo. Hombre de Dios, ¿qué tenemos para esta ocasión? Amén. Bueno, yo quisiera tomar el tema de el perfil de los falsos profetas. Es un tema que ha trabajado mi corazón durante algunos años. Sí. Y concluí con algunas citas, obviamente. No voy a detallar todo por completo, pero por lo menos lo más importante. Bien. Por ejemplo, yo quisiera empezar en Jeremías capítulo 28. Sí. Para que veamos un panorama un poquito, porque para aprender de la conducta de los falsos profetas de hoy en día, tenemos que aprender de la conducta de los falsos profetas del día de mañana. Sí. Entonces, por ejemplo, Jeremías capítulo 28 dice: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlo a Babilonia. Wow. Lo primero que quisiera llamar la atención de aquellos que no se escuchan, para contextualizar un poquito el capítulo donde hemos leído, sí. Ya que Jeremías, obviamente un hombre de Dios, un profeta, que Dios había levantado para que llevase obviamente esa palabra hacia ese pueblo. ¿Qué pasa? Que Jeremías, como hombre de Dios, ya había transcurrido obviamente más de 20 años profetizando dentro del pueblo. El pueblo no lo escuchaba. Se levanta con voz de Dios y le dice al pueblo de Israel: ustedes durarán 70 años en Babilonia. Pero dice que se levanta Ananías, un falso profeta que tenía responsabilidades, que tenía cargo dentro del cuerpo, obviamente, que existía de liderazgo, y se levanta contra Jeremías y le dice que en 2 años ellos iban a volver del cautiverio. Aquí me llama mucho la atención esta parte, porque cuando yo veo a Jeremías profetizar y veo a Jeremías hablando acerca de la grandeza y de lo que Dios iba a hacer con Israel, y la respuesta del pueblo era endurecer el corazón, obviamente, de ellos. Pero vemos que Ananías tenía más favoritismo del pueblo que Jeremías. Teniendo la voz de Dios Jeremías, hablando Jeremías de parte de Dios, quien ganaba favoritismo era Ananías. Porque Ananías, y uno de los detalles, obviamente, uno de los perfiles que quisiera ya tocar rápido acerca de los falsos profetas, es que el falso profeta te habla conforme a lo que hay en tu corazón. Cuando Ananías profetizaba aquellos que estaban en cautiverio en Babilonia, porque ellos querían volver rápido. Y Ananías le decía: no, tranquilo. Jeremías le dijo que ustedes eran 70 años, pero yo sé lo que ustedes quieren. Ustedes quieren volver del cautiverio antes de tiempo. Yo les profetizo que ustedes regresarán en 2 años. ¿Sabe la respuesta, Antonio, de Jeremías?
le dijo al pueblo que estaba en cautiverio, hagan tienda, den sus hijos, que se casen, hagan de todo, porque ustedes regresarán en 70 años. Al final, todo lo que Jeremías hizo, el intento que Jeremías hizo, la voz de Dios que había obviamente para que anunciase los juicios o los presagios obviamente que tenía, era para que el pueblo reconociera que Jehová es Dios y no hay otro como él. Así que el primer indicio que tenemos que tocar acerca de un falso profeta es que el falso profeta te habla conforme a lo que hay en tu corazón. A lo que tú quieres escuchar. Si lo que tú quieres escuchar es viaje, visa, apartamento, y quiero tocar un punto aquí bien delicado, y es que la profecía no favorecen tu voluntad, sino que tienen que ver con la voluntad de Dios. Si esa profecía que te han dado, si esa voluntad que está obviamente sustentado, que está hablándole obviamente a esa voluntad, es que sustente un sentir o un movimiento, algo que tú quieras de parte de Dios, quizá que sea viajar, que sea quizá ir a otros países, y no es la voluntad de Dios, déjame decirte que esa profecía no es vana. Recuerdo aquí, haciendo un paréntesis, de aquella vez cuando comencé en el Evangelio, recuerdo de aquellos falsos profetas que me tocó muchísimo, donde yo veía falsos profetas, me veían tocando la güira hoy, me decían, Dios te va a usar como güirero, tú vas a viajar a grande escenario tocando güira. Al otro día tocaba la conga, me tocaba otro falso profeta y me decía, Dios te va a usar como conguero, tú vas a ser conguero internacional, Dios te va a llevar en las naciones. Al otro día me veían tocando el piano y decían, Dios te va a usar como pianista, Dios te va a usar. Y en cada función en la cual ellos me veían diferente, me profetizaban lo mismo. Profetizaban por lo que veían. Veían que yo estaba siendo útil en el reino, en esa área, y para quedar bien posiblemente dentro de la congregación, me decían que Dios me iba a usar dependiendo en lo que yo esté haciendo en ese momento. Si era güira, yo iba a ser güirero. Si era conga, iba a ser conguero. Si era pianista, obviamente iba a ser un pianista. Por todo era internacional. Nada que ver con algo del país. Y fíjate lo que dice, que muchas veces uno de los perfiles que la gente no toma en cuenta de los falsos profetas es que no se identifica un falso profeta como... Hoy en día, si él profetizó o dijo algo de parte de Dios y se cumplió, es un profeta verdadero. Por ejemplo, yo traje una cita que se encuentra en Deuteronomio capítulo 1, del 1 al 5. Oye lo que dice. Para que tú, antes de que tú entres al texto ahí, y es que esa es la razón por la que tenemos tantas personas en las congregaciones esperando supuesta profecía de parte de Dios y llevan años y años y no se ven cumplidos porque no fue Dios que le habló. Dios solamente se hace responsable de lo que Él dijo. Exactamente. No hay forma alguna de que tú le saques a Dios una palabra que Él nunca ha dicho. Así es. No hay forma alguna. Por ejemplo, uno de los perfiles que hoy en día se dice, por ejemplo, de un falso, o un profeta, por ejemplo, un profeta verdadero es aquel que te dice a ti 5 profecías. Y esas 5 profecías se pegó 4. O por ejemplo, se pegó 2, vamos a poner 2, y se fracasan 3. Ya es un profeta verdadero porque de esas 5 solamente pegó 2. Pero yo lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 13, verso 1 hasta el 5. Si algún profeta viene y le dice que tuvo una visión, o le anuncia que algo milagroso está por suceder, y el profeta realmente sucede, o el milagro, mejor dicho, sucede, oye, aquí está hablando obviamente de que no hay fallo en la visión, de que el tipo está diciendo la cosa conforme a lo que ha visto y a la visión que tiene. Por ello lo que dice, lo sorprendente. Tengan cuidado. Cuando yo leí eso, ¿cómo que tengan cuidado? Si tiene visiones, si está hablando de parte de Dios, entre comillas, ¿cómo que me dice la Biblia a mí que tenga cuidado? Seguí leyendo. Si luego lo invita a adorar a otros dioses desconocidos. Él está profetizando, está hablando conforme a lo que Dios o la visión que tiene, pero Dios tiene un cuidado todavía sobre el pueblo. Dice, tengan cuidado si luego que le acierta esa profecía, lo invita a adorar a Dios. O sea, ¿cómo tú me explicas a mí que una gente que me esté diciendo a mí, yo te vi a las 3 de la mañana llorando y yo vi como Dios te sacaba de esa angustia? Yo lo voy a tener como un hombre de Dios porque se supone que me está hablando y es verdad lo que pasó y lo que vio. ¿Cómo que la Biblia me dice a mí que luego de eso yo me cuide porque posiblemente ese profeta me mande a adorar? Dios mío. ¿Cómo lo coincido eso? Cuando yo sigo leyendo el verso, y ustedes deben adorar únicamente a Dios y solo a Él deben obedecer y ser fiel,
En cuanto a este falso profeta, deberán condenarlo a muerte, pues intentó hacer que desobedecieran a Dios. Así eliminarán el mal que hayan entre ustedes. Fue nuestro Dios quien lo liberó cuando ustedes eran esclavos en Egipto. Así que solo a Él deben obedecer. Cuando yo veo una gente profetizando, hablando algo de parte de Dios, el certificado, por así decirlo, una palabra sillana, o la validez de ese ministerio no es si tuvo cumplimiento lo que él tiene. No es si lo que él dijo fue cierto o fue mentira. Que lo vamos a tocar ahorita, cómo el Nuevo Testamento identifica a un falso profeta, que no es por lo que dice, totalmente divorciado. Pero sigamos, por ejemplo, a Jeremías, otro perfil de un falso profeta. Jeremías 23:30. Por eso yo estoy contra los profetas que roban mis palabras entre sí. Oiga lo que hacían estos profetas en Jeremías. Escuchaban a los profetas verdaderos, lo que ellos decían de parte de Dios, y luego que escuchaban a los profetas verdaderos, se iban al pueblo y decían que eran ellos que habían recibido la revelación de parte de Jehová. Se parece, porque yo siempre he dicho, Antonio, que lo que estamos viviendo hoy en día, ya hace mucho que lo hemos vivido. Esta ola de falso profeta, todo el tiempo lo hemos vivido. Yo digo, bueno, si es real lo que hoy en día estamos viviendo y que ya lo hemos vivido, entonces mi historia no está hacia adelante, mi historia está hacia atrás. Yo tengo que ver qué es lo que hay atrás para saber en lo que voy a cometer, obviamente, en el día de mañana. Estos profetas de Jeremías dice que escuchaban a los falsos, a los profetas verdaderos y iban. ¿Qué es lo que hoy en día estamos escuchando? Profeta de Dios que hay en las redes sociales. Yo voy a las redes sociales, escucho la palabra que tú tienes de parte de Dios y vuelvo y la repito. Pero no va a funcionar nunca. Porque la profecía que yo tengo como hombre de Dios, y yo la subí, por ejemplo, a la red, o tú la viste en una iglesia, y yo te digo, Antonio, tú vas a ser próspero, tú vas a ser bendecido, Dios va a estar contigo en todo lo que tú hagas. Cuando yo soy un falso profeta, robo esa palabra, se la doy a otro, pero no le encaja a otro, porque fue a ti que yo te la di. Oh, my God. Entonces no te va a encajar. Ahí entran entonces los traumas en el evangelio, que agarro yo y cuestiono a Dios y le digo, Dios, ¿por qué tú no cumpliste aquella profecía que tú hiciste hace 4 años? La respuesta de Dios para hoy es, yo realmente te la dije. Fui yo que te hablé. Porque yo no soy Dios para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. O sea, todo lo que Dios habla, todo lo que Dios dice, se tiene que cumplir sí o sí. No es porque le obliguemos a Él a que cumpla, sino porque Él no miente. Y como Él no miente, aquellas palabras, yo creo que vamos a tener que despulgar nuestra vida espiritual y agarrar todas esas profecías vanas y engañosas que andan por ahí y que tienen nuestro ministerio. Muchas veces hay gente que yo he visto que le han dicho, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser un profeta, un pastor. Al otro día se engancha en un afiche y usted ve el muchacho que está pasando el Niágara en bicicleta porque él se creyó que es evangelista y él no da para eso. Y usted lo ve forzando. Tú no das para eso. Porque eso no es tu don, tu llamado. Tú estás siendo maltratado o fuiste subtrajado por una falsa profecía. Te secuestraron. No te dijeron a ti de parte de Dios lo que te dijeron. Fue un falso profeta que escuchó algo por ahí de un verdadero y te lo vino a repetir a ti. Pero lo que funcionó para aquel no funciona para ti. Antonio va a viajar. Antonio va a ser un evangelista, un pastor, lo que sea. Pero yo agarro esa misma palabra. Te la digo a ti también, a ti nunca te va a funcionar, porque tú eres totalmente diferente. Entonces, hay algo que me llama la atención, y es que hoy en día cualquier loquito se llama profeta. Sí. Pero realmente cuando tú ves, lo que dan es palabras motivacionales. Sí. Dios está contigo, y ya se cree en la película de que sí, ellos son unos profetas. Entonces, el pueblo necesita volver a la Escritura. Porque el apóstol dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Lo que Dios estableció está por encima de cualquier profeta o supuesta profecía que alguien venga a darme. Claro. Porque hoy tenemos mucha gente dando profecía que cuando tú la metes por el filtro bíblico, va totalmente en contra de lo que la Biblia establece. No, totalmente divorciado. Entonces ahí viene un cuestionamiento de su hombre interior diciéndole, Jehová, ya tú me has dejado 30 años siliciando para que esa profecía se cumpla. Y Jehová le dice a ella, dura 30 más que no se va a cumplir nunca, porque yo nunca te la dije. Mira, por ejemplo, otros versos que traje aquí de Jeremías capítulo 5, para los que están anotando allá.
30-31. Oiga lo que dice detenidamente. Eso es Jeremías. Jeremías está enfrentando a estos falsos profetas. Por eso te dije ahorita que para nosotros ver lo que se está moviendo hoy en día, tenemos que ir atrás. Sí. Para ver con qué se enfrentaron los profetas Sí. verdaderos. Oiga lo que dice. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haré cuando llegue el fin? Oiga lo que dice. Cosa espantosa y fea es esta, hecha en la tierra. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Wow. Los sacerdotes, que se supone que eran los encargados de llevar el sacrificio, y no solamente de llevar el sacrificio al altar, sino también de instruir al pueblo conforme a lo que Dios había dicho, ya habían sido secuestrados por estos falsos profetas. Porque aquí dice que los profetas profetizan cosas espantosas, mentiras, pero que quienes se llevaban de ello eran los sacerdotes. Así que ahora tenemos un liderazgo o un pastorado, por ejemplo, que se levantó un falso profeta en la iglesia y comenzó a profetizar como una gallina loca. Y comenzó a decir la iglesia esto y aquello, y tienen iglesia dividida. Porque se han dejado llevar, los líderes que hoy en día tenemos, se han dejado llevar de esos falsos profetas que porque vieron la pared y que botando aceite, y porque dijeron que ellos se suspendían a las 3 de la mañana orando y que vio un ángel y que le aletió. Eso es mentira. Porque ahora tiene la iglesia, por ejemplo, tenemos un grupo de gente que le cree a él, porque dice que no hay duda de que él no sea profeta, porque él me habló y eso lo que él dijo se cumplió. Y era verdad, sí. Recuerda Deuteronomio. Cuando se cumpla la visión, ten cuidado, porque puede hacer que te lleve a adorar. ¿En qué sentido te puede llevar a adorar? A que tú no veas a Dios, sino que lo veas a Él como el profeta o la película del momento. Porque hay otros que te llevan a ese nivel de que te profetizan y ya tú no veas a Dios como obrando a través de la gente, sino que tú lo veas a ellos como el protagonista o que tiene a Dios amarrado de la mano y que allá en los cielos se está escuchando otra cosa, solamente la voz de ellos. Y engañando a la gente que están. Por medio aún así, dice el Señor, hay ministerios que han caído. Por medio aún así, dice el Señor, hay pastores que han dejado el pastorado. Por medio aún así, dice el Señor, hay evangelistas que han dejado su misión. Por medio aún así, dice el Señor, hay matrimonios que se han destruido. Por medio aún así, dice, porque no es lo que, porque esa frase es obviamente un prefijo de lo que Dios dice. Bueno, así dice el Señor, ¿qué dice el Señor? Yo he visto gente incluso discutiendo por un uniforme dentro de una iglesia. Y ¿sabes? Para que lo escuchen, van el otro día y dicen, yo soñé que Dios me habló y me dijo que era amarillo que iba. El color es amarillo, Dios me dijo que es amarillo. No, de hecho, hay iglesias que su fundamento es la profecía. Sí. Yo conocí hace un tiempo un caso en un pueblo donde una hermana se soñó que un hermano estaba desnudo en pecado. Y ella habló con la pastora para que la pastora lo ponga en disciplina, porque a ella Dios le reveló que ese hermano estaba en pecado. Oye. Y la pastora le dijo, si él está en pecado, dígame cuál es el pecado en el que él está. Vamos a una reunión para que entonces usted diga ahí cuál es el pecado que él cometió. Porque hoy en día hay mucha gente que quiere fundamentarse, no en la palabra, sino en un sueño. Y en una visión, que aquel me dijo que yo soñé, que no, en realidad eso no tiene fundamento. Creo que la máxima autoridad que nosotros tenemos es el texto sagrado. Todo tiene que estar filtrado. Una ocasión tuve una conversación también con alguien donde él me decía, no, que Dios no solamente te habla a través de su palabra, Dios tiene muchas formas. Y yo sí, Dios tiene muchas formas, yo reconozco. Pero nunca va a violentar el texto sagrado. O sea, Él no es verdad y que te va a decir a ti en la Biblia, eso es amarillo, y en una visión te va a decir eso es verde. Como hay gente batallando y que vinieron unos números y ellos están pidiéndole confirmación a Dios para ver si esos números van a salir. Señores, no te pongo a orar. No hay que buscar una revelación de que no, yo voy a orar para ver que Dios me confirme. ¿Que confirme qué? Busquen su palabra. Esa es la voz audible. Si una vez alguien dijo que si quiere escuchar la voz más alta de Dios, léela en voz alta la Biblia. El texto sagrado. Yo tengo un tema que estoy trabajando también que quiero titular que aparezca el libro. Porque eso tiene que volver. La gente está muy en el asunto de que los profetas, de que los evangelistas y el texto sagrado está siendo ausente en los altares, en los púlpitos, en todos los lados. Obviamente somos como Jeremías, una generación que no quiere escuchar a Dios. Porque los Jeremías no están en los mejores lugares
son los Ananías. Te lo voy a explicar. Los Jeremías son aquellos que están en el desierto paseando Niágara en bicicleta, que nadie le quiere dar agua, que nadie le quiere dar ni el wifi de la casa. Nadie le quiere dar nada. Pero los Ananías están comiendo con fle en el palacio, están todos, ellos tienen todo, absolutamente todo. Porque hemos creído que la prosperidad material es una condición de un estar bien con Dios. Y no. Porque Jeremías no estaba monetariamente en las mejores posiciones. Sin embargo, la voz de Dios reposaba sobre él. Y mira, por ejemplo, un caso ya para que vea otro profeta que se enfrentó a los falsos profetas en aquellos tiempos, aparte de Jeremías, que fue Micaías 3:5. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas, que descarrían a mi pueblo. Oye bien, con el estómago lleno, invitan a la paz. Con el vientre vacío, declaran guerra. Cuando tú tienes el estómago vacío, dice aquí Micaías 3:5. Cuando tú y yo no nos llevamos bien, cuando tú y yo no pasamos ni siquiera un vaso de agua, yo voy a profetizar maldición sobre ti, porque tengo el vientre vacío. Pero cuando yo estoy bien contigo, cuando yo tengo favoritismo tuyo, cuando tú me das todo lo que yo te pida, entonces yo voy a profetizar bendición sobre ti. Eso es lo que estamos viendo. Eso es uno de los perfiles del falso profeta. El falso profeta, mientras más tú le das, más bendiciones te declara. Tú eres mío. Tú vas a estar conmigo donde quiera que yo vaya. Tú eres mi hermano, mi amigo, mi todo. Pero ciérrale la puerta para que tú veas. Quítale los privilegios. No le mandes la ofrendita que tú le mandas. Que más nunca te profetiza a ti nada. Te lo echa de enemigo. Entonces los falsos profetas en aquellos tiempos, los que hacían eso, con el vientre vacío, cuando el pueblo no le daba lo que ellos pedían, le declaraban maldición. Ustedes van a estar en ruina toda la vida. Ustedes van a estar en esclavitud toda la vida. Pero desde que el pueblo le daba panes, desde que el pueblo le daba todo, decían, señores, aquí va a haber una paz que ni en el cielo. Aquí todo el mundo va a vivir bajo gloria. Aquí ustedes van a trascender el mundo espiritual. O sea, ese tipo de profeta profetiza de acorde a los beneficios que recibe del pueblo. Exacto. ¿Tú has visto a alguien profetizando mal cuando de aquel lado le están mandando una remesa? Es imposible. Que yo le profetice, imagínate que el que me está mandando la remesa, yo paga la casa, yo paga todo lo que yo tengo, y de que yo le voy a profetizar, mira, arrepiéntete que Cristo te ama. Es imposible, porque se cerró esa puerta ahí mismo. O que me mandaban el iPhone 14, y que yo con el iPhone 14 en la mano le diga a aquel que está más en pecado que el diablo, le diga, mira, Dios te manda a arrepentirte. No es imposible, ese hombre va a estar en victoria. Mira, yo veo empresas que tú abres, yo veo que Dios comienza a bendecirte para que bendiga, pero es para que lo bendiga a ellos. No es que ellos están viendo que Dios está bendiciendo, no, ellos le están profetizando bendiciones, pero como con las segundas intenciones de que lo bendiga a ellos. Tú sabes que, por ejemplo, en Centroamérica, Ecuador, Colombia, esos sitios, las personas sufren mucho de decir, varón, quiero que tú hagas una oración por mí. Y si Dios te da una palabra, dámela. Ellos están esperando la oración, no es para que Dios lo cubra, es para que tú le digas, así te dice el Señor. Por lo tanto, son muy manipulados. Muy manipulables ellos. De esta forma, muchos evangelistas lo han saqueado. Sí. Porque entonces empiezan a profetizarle cosas que ellos quieren. Claro. Quieren escuchar. Para que luego entonces ellos le den su botín. Te digo algo más. Hay profetas que están viviendo de profecías, obviamente hablada del corazón de la gente. Tienen un trabajo, ese es su trabajo. Profetizar conforme a lo que hay en el corazón de aquel que está de aquel lado. Porque ellos nunca ven bendición a los que están aquí en el país con ellos. Es los que están de aquel lado. Los que están de aquel lado comienzan a profetizar hasta que ese nunca se va a morir. Ese tiene la vida eterna asegurada. Y ni cristiano van a ir a ver. Entonces, así es como aprendemos de un falso profeta cuando analizamos lo que había atrás. Y por último, yo quisiera tocar, Antonio, una de la cúspide, obviamente, de los falsos profetas que aparecen en Apocalipsis 2, 18 al 20. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al del bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Esa es una de la iglesia. Y tu paciencia y que tus obras postreras son más que la primera. Pero tengo una poca cosa contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa,
enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se llama a ser profeta, enseña y seduce. Pero está en una posición, porque si está enseñando dentro de la iglesia, está en un liderazgo. O sea, que aún el falso profeta o los perfiles de falso profeta afectan en el liderazgo también. Porque tú dirías, bueno, ese líder está en una posición bien alta. No creo que él vaya a cumplir con esas condiciones. Claro que sí. ¿Quién te dijo que no? Ananías tenía una posición también alta. Jezabel, obviamente, aquí en el Apocalipsis, tenía una posición alta también. Sin embargo, cumplían con esos perfiles que hoy en día vemos. Los falsos profetas hoy en día están distorsionando totalmente a la iglesia. Los falsos profetas están tirando ministerios prematuros al aire. Porque de que usted le diga a una gente, tú vas a ser pastor, al otro día él busca una silla y le pone ahí encima la zapata de Jehová, busca dos congas y agarra a 2 o 3 miembros de la familia de él y lo pone ahí en la iglesia y él tiene una iglesia. Pero ¿cuándo a dónde Dios le ha dicho a alguien que va a ser pastor? Y hoy tenemos pastores que han sido sufridos, o mejor dicho, por esos falsos profetas y están hoy en día pastoreando. Tenemos evangelistas que han sido sufridos por una falsa profecía y están hoy en día ejerciendo el ministerio evangelista. Entonces, ¿qué tú crees que puede esperar de un pastor o un líder que esté dentro de la iglesia que ha sido ministrado por un falso profeta? ¿Qué tú esperas? Va a tener miembros dentro de su iglesia, si es pastor, que nunca van a vivir el evangelio porque están siendo sufridos por uno que se llama ser pastor, que no lo es. Y como él no es pastor, no tiene la gracia de ser pastor, él entra entonces en la iglesia y hace lo que él quiere hacer, porque nunca lo fue. Posiblemente Dios lo haya llamado a él para barrer la iglesia. Y él está haciendo, obviamente, entre comillas, lo que Dios le dijo a través de boca de un profeta. Por último, no sé si tú has escuchado, o te ha pasado, mejor dicho, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, donde han querido manipular el don y el talento que tú tienes. No sé si te ha tocado, cuando me ha tocado predicar en algunas iglesias. Yo he visto a hermana Antonia sentada adelante, con la carita que parece que ha pasado el proceso de Niágara en bicicleta. Y tú le dices, bueno, esa mujer yo tengo que profetizarle que se levante, que ya tú sabes que Dios la va a bendecir, que Dios la va a prosperar. Y así mismo ha venido la voz de Dios a mi vida y me ha dicho, te está manipulando. Quiere sacar una palabra de fortaleza o de bendición. Y eso no es. Así mismo he hecho yo. 5 una vez me mostró Dios adelante. Todas esas 5. Yo la vi hasta llorando, estaba en el mensaje. Llorando, casi con gemido. Yo, pero esta mujer tiene que estar pasando un proceso bien fuerte. Dios tiene que bendecirlo. Algo yo tengo que decirle, por lo menos en Juan 3:16. Algo yo tengo que decirle. Y así mismo vino la voz de Dios a mi vida. Me dijo, te están manipulando. Y el día atrás, que ni siquiera estaba hasta distraído, Dios me dijo, háblale a él. Yo voy y le paso por él. Y incluso hasta me hacían fuerza, como diciendo, estoy aquí haciéndome fuerza. Y yo, no hay nada para ti. El que te atrae a ti, que va a recibir lo que Dios le trae. Wow. Porque han querido manipular el talento y el don que han tenido. Entonces hay muchas personas que te tratan, como tú decías ahorita, mira, quiero como una oración. Y si hay una palabra de Dios para mí, dámela. Pero tú sabes que es una manipulación. O sea, mi recomendación es, ¿qué tú prefieres? Ser manipulado. Obviamente, ser manipulado, tú vas a ganar beneficio, tú vas a ganar el iPhone 16 que salió ahora, te van a dar. O pretendes que así va a ganar la gloria de Dios, o agradar a Dios en todo lo que haga. Es imposible. Tú sabes que también muchos evangelistas, cuando ven en una meditación, sabes que hay momentos que es como una resistencia. Sí. Cuando ellos ven que siempre en la iglesia hay uno que siempre está en automático. Sí. Ese lo hablábamos ahorita, ese danza sin decir nada, sin sentir nada, siempre está danzando, hablando en lengua. Desde que ellos vieron que uno de esos habla en lengua, ya lo agarran de la mano, así te dice el Señor, y mira que gloria está aquí. Claro. Sí. Entonces, esta generación no es genuina, no es auténtica. Y lo he dicho ya en varios programas, hace un tiempo, iba a un congreso a ministrar. Y iba con otro evangelista que también le tocaba ministrar. Yo le pregunto a él que cuando uno le toca predicar 2 en un lugar, uno a veces pregunta ¿qué tú hablas para no chocar los temas? Claro. Y le pregunto que de qué él iba a hablar. Y la respuesta de él fue la siguiente: voy a hablar lo que a ellos les gusta escuchar. Yo dije, o sea, tú no estuviste en el secreto con Dios. No. Dios no te reveló
Dios no te habló, tú vas a emocionar a un pueblo. Claro. Y la función de un verdadero profeta es hacer que el pueblo vuelva a Dios. Ese es su objetivo, hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Jeremías, creo que capítulo 22, capítulo 23, hablando allí de los falsos profetas, que él dice, ellos profetizaban si yo enviarlo. Claro. Ellos corrían si yo mandarlo. Pero si ellos hubiesen estado en mi secreto, hubiesen escuchado mi palabra y le hubiesen comunicado al pueblo. Entonces, esta generación profetiza sin estar en el secreto de Dios. Exacto. Es imposible que tú profetices sin estar en el secreto. Entonces, como el secreto cuesta, tú estar apartado cuesta, es más fácil tú estar en el medio que estar en el secreto. Entonces, como está en el secreto, es lo que trae obviamente voz de Dios. Entonces, nadie puede estar pagando ese precio de que así por así. Entonces, es más fácil. ¿Sabes lo que tú duras, por ejemplo, 15 días, una semana, conectado de todo el mundo, de todo? Y luego pararte y decir, así me dice Jehová. A diferencia de tú estar en todos los lados. O sea, nadie quiere pagar ese precio. Por eso que yo siempre he dicho que no es que el evangelio ha cambiado, sino que nosotros hemos dado espalda, obviamente, a ese evangelio genuino. Pues el evangelio siempre sigue ahí. Esa eternidad siempre sigue ahí. Ese poder y la gracia siempre sigue ahí. ¿Qué nosotros haremos entonces con lo que Dios ha depositado en nuestras manos? Yo quedaré voy a invertir, por ejemplo, todo mi ministerio, mi tiempo, en agradarte a ti o agradar a Dios. Porque cuando pasa eso de falso profeta, es cuando yo te quiero agradar a ti. Eso para que, por ejemplo, que han estado dos predicadores, siempre hay uno que quiere fluir más que otro. O otro quiere dejar mejor parado, o como dicen muchos por ahí, me la tiró alta la bola por el mensaje que tuvo. Pero en realidad no tiene sentido si tú no estás para agradar a Dios. Yo recuerdo un testimonio que alguien dio de un evangelista que él estaba en la selva. Y Dios le dijo que vaya y predicar allá a una tribu. En esa tribu eran muchos ellos. Y el Señor está ahí ministrándole, y está orando para que Dios le diera el mensaje a él de qué iba a predicar. Cuando él escucha la voz de Dios que le dice, dile que yo lo quiero todo. Dice, bueno, no hay problema. Si tú lo quieres todo, no hay problema. Le hacen un círculo, él se para, comienza a predicar. Solamente dijo Antonio una sola palabra. El Señor lo quiere todo. Todo lo quiere el Señor. Lo repitió 3 veces. El jefe indio, que era uno de los jefes que había en la tribu, estaba en su silla real. Y de repente le hace seña a uno de los súbditos que tenía. Y trae un caballo blanco, grande, que ese era el caballo real. Y el jefe indio se acerca con el caballo ante el evangelista y le dice al evangelista, jefe indio, entrega caballo real a tu señor. Y vuelve y se retira para su asiento. El Señor vuelve, inquieta al evangelista y le dice, evangelista, dile que yo lo quiero todo. Y el evangelista dice, el Señor lo quiere. No citó nada, absolutamente nada. Me está diciendo, el Señor lo quiere todo. Todo lo quiere el Señor. El jefe indio manda a buscar todas las almas que tenía y se la pone a los pies del evangelista. Se acerca y se la pone a los pies del evangelista y le dice, jefe indio, entrega alma poderosa a tu Señor. Y se retira nuevamente a su trono. Y cuando está ahí sentado, Dios inquieta al evangelista de nuevo y le dice, dile que yo lo quiero todo. Todo lo quiero yo. Wow. Y de repente dice el evangelista, el Señor lo quiere todo, con voz aún más fuerte. Y dice, el Señor lo quiere todo. Todo lo quiere el Señor. Lo dijo como por 4 ocasiones. Cuando él ve que el jefe indio, que está sentado en su trono real, comienza a llorar y medio inquieto, ya entrega todo lo que tenía y de repente ve que se acerca a él sin nada en la mano, sin caballo real, sin alma, se arrodilla y le dice, el jefe indio entrega espíritu, alma y cuerpo a tu Señor. Dios. Cuando yo escuché eso, dije, pero mira dónde está el poder. El poder no solamente está en la palabra, el poder está en la dirección que tiene esa palabra. Porque qué palabra tan poderosa sería que yo diría el Señor lo quiere todo en un mensaje. Pero es la palabra que trae dirección, es la palabra que es oportuna, esa palabra que trae cambio, es la palabra que Dios te da, aunque sean pocas. No sé si te has escuchado evangelistas que han dicho, Dios le bendiga a todos. Ese es el mensaje, leyendo la Biblia, que el Señor quiere para ustedes y se han salvado vidas. Pero cuando tú vas con la intención de querer impresionar y olvida la voluntad de Dios, jefe indio nunca va a entregar corazón, alma, espíritu y cuerpo. Porque no está direccionada. No está hablando del corazón correcto y en el momento correcto.
Yo creo que la palabra más poderosa no es aquella que está cargada de versículos bíblicos, es aquella que está direccionada por la mano de Dios en su momento. Porque 30 versículos bíblicos excelentes. Pero no, hasta Satanás en el desierto citó, hablando de versos bíblicos, y eso era una batalla teológica que había ahí. Ahí estaba todo el mundo hablando, casi estaban hablando en lengua, si sigue la historia. Pero sin embargo, la que estaba direccionada es la de Cristo. No solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás, pues tú eres hijo de Dios, para que esta piedra se convierta en pan. O sea, no está direccionada. La que está direccionada es la que yo te voy a decir ahora. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Hay muchas palabras que no han salido de la boca de Dios. Y ese es mi llamado en esta hora. De que nosotros no suframos más de manos de esos falsos profetas que han querido vender y decir que Dios te dice, que Dios te ha... No. Créele al Dios que te ha llamado. Créele a Él. Ok, tú entiendes que hay una batalla, que tú escuchaste una voz de Dios o de un falso profeta y no sabes identificar. Ve ahora. Dile al Señor que te dirija antes de tú asentar esa palabra y creerla como una promesa. Porque hay gente que tiene más de 70 años creyéndola una promesa de parte de Dios y es un abuso de un falso profeta que ha venido a ministrarle a ellos. Esto está poderoso y yo sé que usted está siendo bendecido, que a partir de este video usted no se va a dejar manipular ni engañar de falsas profecías y falsos profetas que vienen a darte profecías para caer bien contigo y codiarse contigo. Hombre de Dios, si alguien quiere extenderte alguna invitación, quiere comunicarse contigo, ¿cómo puede hacerlo? Redes sociales, Instagram, Facebook, Hansel Luis Pérez. Estoy allá en Instagram. Estoy ahora mismo incursionando esos medios. Así que no soy muy diestro todavía, pero me pueden encontrar ahí. Mi número es 829-715-0449. Ahí estamos para cualquier oración y lo que sea. Amén. Así que usted que está ahí, Dios le bendiga y Dios le guarde. Pero antes, suscríbase, comparta y dele like. En el nombre de Jesús, le bendecimos. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.